Bueno, pues ahí estamos. Entonces empezamos con esta charla online de la Comisión de Gearqueología de la Sociedad Geológica de España, que solemos realizar los jueves. En este caso no es el último jueves de mes, pero bueno, eso es una nueva edición de estas charlas geoarqueológicas. Hoy, con el título Entre metales y estratigrafías, la huella humana en los suelos de Raíña Loba. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Álvarez Vázquez, que es profesor ayudante doctor de Geografía Física en la Universidad de Vigo. Es doctor en Ciencias y Tecnología Marina y su investigación adopta un enfoque interdisciplinar centrado en geomorfología, registros sedimentarios y las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente. Ha desarrollado su trayectoria en proyectos competitivos y estancias internacionales en Portugal, República Checa y Estados Unidos, participando en iniciativas sobre sistemas fluviales, cambios ambientales y dinámica litoral. Su trabajo se centra en el análisis geoquímico de sedimentos para reconstruir impactos humanos y cambios ambientales en ríos y estuarios, así como en la identificación de señales del antropoceno en registros naturales. Y también nos acompaña Juan Manuel Galiña Lorenzo, que es graduado en Geografía e Historia por la Universidad de Vigo y máster en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad por las universidades de Santiago de Compostela y de Vigo. Actualmente es investigador predoctoral de la Xunta de Galicia, donde desarrolla su tesis sobre el Valle de Salas en la época medieval. Su trabajo se centra en arqueología medieval de territorios de frontera, con especial atención a la raya seca entre Galicia y Portugal y la interacción entre paisaje, población y conflicto. Ha participado en diferentes proyectos arqueológicos desde 2019 en yacimientos como la Aldea de Apena, el Castillo de la Picoña o las minas de Asmuradellas, combinando investigación de campo con iniciativas de valoración patrimonial. Además, desarrolla actividades de divulgación y transferencia, incluyendo rutas culturales, recursos digitales y colaboraciones audiovisuales sobre el patrimonio histórico del Valle de Salas y su entorno. Bueno, pues muchas gracias por darnos esta charla hoy y cuando queráis podéis empezar. Vale, pues muchísimas gracias. Los agradecidos yo creo que somos nosotros. Para nosotros es una oportunidad pues magnífica pues explicar aquí un poco un trabajo de investigación que empezamos más o menos hace un año, pero que ya se viene gestando un tiempo y va a ser la primera vez que presentemos resultados de este proyecto, el proyecto Xeralo, que fue un proyecto, bueno, donde combinamos diferentes cosas y nos fuimos pues a una zona de la Galicia interior para ver qué nos salía. Para ver cómo llegamos a este proyecto y cómo lo que tenemos son un poco los resultados iniciales, yo sí que voy a empezar hablando un poco de mi trayectoria. Antes me presentaba Eduardo como doctorado en ciencias marinas y tecnología, trabajando en geoquímica, en un área de geografía física. Bueno, sí que quería empezar un poco contando cómo es esta trayectoria que nos lleva pues a aplicar algunas cosas también al conocimiento arqueológico. Para empezar, quería mostrar pues estos dos trabajos, son mis dos primeros trabajos de investigación allá en el Pleistoceno, cuando estaba empezando mi carrera científica. Son dos trabajos que representan un poco cómo va a ser a lo largo del tiempo mi carrera investigadora, ¿no? Que se va a centrar pues en determinar la huella humana en sistemas naturales. Empecé en sistemas estuarinos y con un doble análisis, ¿no? El análisis espacial, pero también el análisis temporal. Sobre todo trabajo, como ponía ahí en la diapositiva, con metales, pero no solo con metales. Eh, Siempre en sistemas de transición tierra-océano o sistemas río-ría, aunque después con el tiempo pues, me he ido especializando más en sistemas fluviales.
Y una cosa que a mí me parece muy importante cuando nos aproximamos a la huella humana en sistemas naturales es que es necesario hacer un análisis integral del territorio, no solo a lo mejor de los contenidos de metales que nos encontramos en los suelos o en los sedimentos, sino que hay que tratar de ver de dónde viene eso para pues, poder decir si esto es influencia humana o no. A partir de aquí, quería poner un pequeño ejemplo. Es un artículo que se publicó en el año 2020. Es un artículo que empecé a trabajar al principio de mi tesis, pero que tardó bastante en salir. Yo tengo la teoría de que los artículos salen cuando quieren, no cuando tú quieres. Y este artículo se centraba en la ría de Ferrol. Digamos que en algún momento me llegaron datos de aquí de la ría de Ferrol. Es una zona muy interesante porque alberga industria naval pues desde el año 1750. Y aquí lo que analizábamos era un testigo de sedimento, un sondeo, creo que en geología se los conoce mejor como sondeos, donde analizamos una serie de variables, ¿no? Silicato biogénico, el carbono inorgánico y orgánico, el nitrógeno orgánico, el azufre y una serie, pues, también de elementos que estaban en la composición de esos sedimentos: aluminio, calcio, hierro, mercurio, arsénico, cadmio, cobalto, cromo, cobre, manganeso, molibdeno, níquel, plomo, vanadio y zinc. Y además datamos este testigo mediante plomo 210 y cesio 137. Y en los resultados, pues vimos que había una señal, una firma, pues que a través de la discusión vimos que estaba relacionada con la industria naval y que no era tanto por los valores de contenido que habíamos medido de estos elementos, sino por sus covarianzas, ¿no? Por cómo varían estos elementos entre sí. Y esta firma, pues, estaba en la ría de Ferrol, determinada por arsénico, cadmio, cromo, cobre, níquel, vanadio y zinc. Centrándonos en el cobre, que es así el que más varía, esto sí que fue para mí un poco salirme de mi zona de confort, porque para tratar de explicar toda esa evolución que vimos, teníamos las dataciones, podíamos relacionar pues esos contenidos con un año en concreto. Para tratar de explicar esto, pues había que entrar en la historia de la ría de Ferrol y en los acontecimientos que habían ido ocurriendo en esa zona, para ver por qué de repente aumentan estos flujos al sedimento que se presentan en la gráfica y otras veces bajan. Y aquí yo creo que uno de los principales resultados es que distinguimos, o al menos la discusión se orientó a distinguir pues cuatro fases, ¿no? Hay una industrialización temprana, porque no llegamos a una fase preindustrial. Después vemos a partir de los años 40 esa aceleración compatible con la gran aceleración de mediados del siglo XX. En los años 70, pues la industria empieza a entrar en crisis, decae y llega incluso a casi desaparecer. Y a mí una fase, esta fase de madurez o de industrialización 2.0 me parece muy interesante ya a partir del año 2000, cuando se recupera la actividad industrial, pero que vemos que no se recuperan pues esos índices de contaminación que se habían visto previamente. Para mí esto es tremendamente interesante porque es un éxito pues de todas esas políticas y acciones de protección ambiental que en España sobre todo se empiezan a adoptar a partir de los años 90. Ya saltando un poco en el tiempo, en el año 2023, pues consigo una ayuda postdoctoral de la Xunta de Galicia. Esta ayuda tenía aparejada o tenía incluida una ayuda económica para establecer una línea de investigación propia, y a esa línea de investigación propia yo le llamé Interacciones Sociedad-Medio Ambiente en Registros Estratigráficos y Sedimentarios, o el proyecto SERES. Entre los objetivos de ese proyecto, yo proponía pues seguir ampliando, desarrollando metodologías para trabajar en ríos, sobre todo en pequeños ríos. Proponía seguir trabajando también en zonas de estuario, viendo la huella humana, y ya siendo miembro del grupo de estudios de arqueología, antigüedad y territorio aquí en la Universidad de Vigo, ya también proponía aplicar estas técnicas pues en yacimientos arqueológicos. Hacemos un primer trabajo un poco prospectivo en el yacimiento arqueológico de la ciudad de Armea, eh, bueno, el yacimiento arqueológico de Armea, en el ayuntamiento de Allariz, un poco al sur-sureste de la ciudad de Ourense, donde seleccionamos
algunas muestras en función de su unidad estratigráfica. Estas muestras las seleccionamos para tener, bueno, diferentes ambientes y diferentes momentos de ocupación y de no ocupación en este yacimiento y las mandamos a analizar en colaboración con el ICINTENS de la Universidad de Vigo, que es un centro tecnológico, donde tienen un equipo de XRF, ¿no? De fluorescencia de rayos X. Aquí lo primero que hacemos es validar el método. Lo validamos a partir de 7 materiales de referencia y vemos que tenemos resultados buenos pues, para aluminio, arsénico, calcio, cobre, hierro, manganeso, níquel, plomo, titanio y zinc. Son los elementos que podemos decir con seguridad que estamos midiendo de manera precisa. Y eso lo aplicamos pues, a las muestras que nos vamos a encontrar después en Armea. Vemos que también hay una firma característica aquí en Armea. Esa firma característica está, lo vemos ahí en las correlaciones entre elementos. Está determinada por cobre, zinc, calcio, manganeso, níquel y plomo. Y el análisis multivariante nos segrega o nos diferencia una serie de muestras que están relacionadas pues, con momentos de ocupación, también con zonas de vertedero, zonas de estabulado de animales y algunas de ellas con momentos posteriores a la ocupación, pero sí relacionadas pues, con derrumbes de los techos de los edificios o incluso con incendios. Y estas muestras pues, están determinadas pues, por contenidos altos en esos elementos, en calcio, en cobre, en manganeso, níquel, y en plomo y en zinc. Digamos que yo sí que le doy bastante importancia a estas firmas, ¿no? A estas asociaciones que hay entre elementos. Ya seguimos avanzando. Ya dentro de ese proyecto SERES, la idea es optimizar los procedimientos, optimizar los tiempos. Lo primero que probamos es, en vez de hacer toda la preparación de muestra que veíamos hace 2 diapositivas, esta preparación de muestra, que es con unos viales ya pues adecuados para medir en XRF, con un papel film pues también muy fino para que la medición sea lo mejor posible. Aquí lo primero que probamos es medir directamente a través de la bolsa zip donde se almacena la muestra y conseguimos resultados bastante buenos. Pero también queremos optimizar tiempos, no solo en el procesado de la muestra, sino también en el tiempo de medida. En las muestras de Armea, el tiempo total de medida por cada muestra era de 90 segundos. Aquí hacemos una serie de ensayos para ver si podemos reducir ese tiempo de medida lo máximo posible. En esos ensayos, que fueron, bueno, a partir de 7 materiales de referencia, se realizaron 441 ensayos en total y pues se acumularon un total de 9.702 datos individuales que después se procesaron y se analizaron. Y así, a grandes rasgos, viendo el coeficiente de determinación pues, entre el valor medido y el valor certificado, no, a mí es algo que me sorprendió. Aumentando el tiempo no se aumenta mucho la sensibilidad, pero sí que parece que en el haz 1, que es el general, el haz de excitación número 1 es el general, pues sí que a partir de los 40-45 segundos como que la señal se empieza a estabilizar. El haz 2, que está sobre todo dedicado a elementos ligeros, no hay mucha diferencia. Aquí se observaba algo de diferencia, alguna mejora en el análisis de aluminio, pero no en el resto de elementos. Pero sí que se ve alguna diferencia más concreta en lo que aquí yo llamo, aún no sé muy bien cómo llamarle, ¿no? Pero a la incerteza estadística derivada del instrumento, algo así como el límite de detección, que a partir de los 45 segundos, pues en algunos ya no ofrece, en algunos elementos como aquí el plomo ya no se ofrece ninguna mejora, ¿no? Por lo tanto, decidimos pues empezar a analizar con, perdón, 45 segundos en el haz 1, 3 segundos en el haz 2 porque no nos deja poner cero, un total de 48 segundos por muestra. Esto para ver un poco la comparación entre una técnica pues, más establecida para este tipo de análisis, que es el ICP masas. Bueno, vemos que se mejora muchísimo en los tiempos. Aquí es una estimación para la medida de 10 muestras con materiales de referencia y calibrados y demás,
mediante XRF, con este método, estaríamos hablando entre 1 hora y media, 3 horas y media de análisis para las 10 muestras, dependiendo si tamizamos o medimos directamente la fracción total, mientras que con ICP-MS estaríamos hablando de entre 10 horas y 20 horas, dependiendo de si hacemos una digestión ácida asistida por microondas o si la hacemos en placa, que siempre es más duradera. Este método tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. Las ventajas es que es rápido y eficiente, no es destructivo, la muestra se conserva, no hace falta preparación, lo estamos midiendo directamente en una bolsa zip. Eh, es un equipo portátil, aunque nosotros no lo utilizamos como equipo portátil, lo utilizamos como equipo de laboratorio. Y bueno, creemos que es interesante a la hora de hacer un monitoreo, ¿no? Una medida rápida de lo que nos encontramos. Los inconvenientes, sensibilidad limitada, los límites de detección son más altos que en otras técnicas, los efectos de matriz son muy importantes, nosotros secamos las muestras, pero la humedad sí que tiene mucha influencia en estas cosas, requiere una calibración específica, yo aplico siempre un calibrado externo porque vi que la técnica tiende a sobreestimar algunas cuantificaciones. Después vamos a estar analizando superficies, tiene poca penetración, son muestras que no son homogéneas y lo que vamos a estar viendo es lo que hay en la superficie y hay que tener cuidado con las interferencias espectrales que van a requerir una corrección. Aquí hemos visto una interferencia bastante potente pues, entre el plomo y el arsénico. Pero conociendo eso nos da unos resultados bastante buenos. Un ejemplo de aplicación, no en contexto arqueológico, sino ya en un ambiente fluvial. Esto es el río Tea, sur de la provincia de Pontevedra, uno de los afluentes del río Miño, donde analizamos un total de 107 muestras de sedimento. Aquí estimamos los niveles de fondo, no voy a entrar en el tema de cómo se estiman los niveles de fondo porque nos daría para otra charla. Calculamos también los límites o esos thresholds que nos van a permitir decir si alguna muestra es sospechosa de estar contaminada o no. Y a partir de ahí, pues hicimos el análisis ambiental, que como resultado nos dio que en general no se aprecia contaminación en el río, pero sí que hay unas zonas donde hay una contaminación localizada, sobre todo relacionadas con el tejido urbano que hay alrededor de ese río. Bien, para esto es para lo que me dio el proyecto Seres, porque a finales de 2024 consigo una ayudantía y tengo que renunciar a mi contrato postdoctoral y a la última anualidad económica, por lo tanto se quedan ahí cosas sin hacer, ¿no? Entonces en 2025 yo planteo pues acudir a una convocatoria de proyectos que convoca la Universidad de Vigo, financiados por la Diputación Provincial de Ourense, que es para investigación pues en la provincia. Yo mi idea era terminar aquello que se me había quedado pendiente en el proyecto anterior, que no pudiera llegar a hacer por esa falta de un año, pero aquí hablando con Juan, que ya llevábamos bastante tiempo comentando el tema este de entrar en registros arqueológicos, él me hablaba de muchos lugares, ¿no? De estos en los que trabaja él, a Fraga Rachada, a Pena, pero un día aquí en el despacho me habló de Raíña Loba, ¿no? Raíña Loba, que es un promontorio granítico en el sur de la provincia de Ourense, donde pues hay indicios de que había una ocupación medieval. A mí lo de Raíña Loba ya me gustó, yo creo que se vende muy bien. En temas de marketing yo creo que Raíña Loba es un nombre que llama la atención. Y entonces, pues bueno, decidimos pues tirar un poco por ahí. ¿Qué es lo que hicimos? Y ahora, hasta ahora era toda introducción, ahora empiezo a hablar del proyecto. En el proyecto planteábamos varios objetivos, en sí los podemos resumir en dos preguntas, ¿no? Una la hemos contestado ya, a la otra pues aún le tenemos que dar respuesta. La primera era que si con la composición del suelo podemos guiar una prospección arqueológica y la segunda es si la composición del suelo nos puede dar indicios o nos puede contar cosas de cómo vivía la gente en esas zonas en el pasado. Esta es la Serra da Raíña Loba. En principio hicimos una prospección en diferentes sitios de esta zona. Nos centramos en esa que veis ahí en el cuadrado, que es en la zona le llaman Castelo Novo, Castillo Nuevo, donde está el Penedo da Raíña Loba, que es el que da nombre a la sierra, que es ese que veis ahí marcado en la imagen como C. Y aquí, y ya la primera prospección que hicimos, vimos que había muchísimas evidencias de ocupación humana. Yo cuando llegué al principio no veía nada, pero Juan me iba diciendo, mira, sí, aquí había un muro, aquí hay unos sillares. Con el tiempo vas empezando a ver cosas.
Y lo que hicimos aquí fue un muestreo de suelos, pero un muestreo dirigido. No fue aleatorio, no fue sistemático, sino que fuimos viendo aquellos sitios donde veíamos que había pues evidencia de ocupación humana y en esos sitios fuimos cogiendo algunas muestras. En total recogimos 30 muestras, 19 de sedimento superficial, en realidad no era sedimento superficial, solía ser pues por debajo de 5 centímetros para dejar fuera la capa más superior y 3 testigos de sedimento con un muestreador de media caña de tipo Auger, donde, bueno, ya sacamos unas columnas que podíamos estudiar en profundidad. Los resultados, los resultados ya empiezan a llamar la atención. Ya hay dos zonas bueno, que llaman la atención las cosas que vamos encontrando. Y también vemos, a ver si me aparto yo aquí, vemos que también hay una firma característica, que es esta que vemos abajo en las correlaciones de Spearman. Vemos que hay una firma característica que está compuesta por fósforo, cobre, manganeso, calcio y zinc. Esa sería un poco la firma característica de esta zona. Le aplicamos ahí análisis estadístico, un análisis factorial. Vemos que el factor 1, que es responsable de un 58-59% de la varianza total, está determinado sobre todo por esa firma espectral de cobre, manganeso, fósforo, zinc y calcio. Y también este análisis factorial nos discrimina, nos separa una serie de muestras, muestras que están en dos de los sectores que habíamos muestreado, que son estos dos sectores de aquí. Uno es el sector que llamábamos Castelo Novo, Castillo Nuevo, donde está el Penedo de Raíña y otro es un sector que le llaman el cementerio, es el nombre que le tienen en la localidad. En el cementerio no había mucha potencia de suelos, además era una zona que parecía que estaba removida por alguien que fue a saquear pues allí el yacimiento, y entonces pues nos vamos a estudiar la parte de Raíña Loba, donde habíamos sacado este testigo de sedimento que ya vemos por el análisis de cobre en profundidad que parece estar estratificado, ¿no? Tenemos unos contenidos máximos entre los 30 y los 40 centímetros de profundidad y cuando procesamos las muestras también encontramos entre los sedimentos pues algunas cosas, ¿no? Entre los 20 y los 30 centímetros nos aparecen huesos y carbones, entre los 30 y los 40 nos aparecen algunas cerámicas, algunas de ellas bastante quemadas, y entre los 40 y los 50 centímetros de profundidad, ahí ya vemos algunas cerámicas que sí que parecen calcinadas, incluso algunos fragmentos de roca que parecen calcinados. Esto nos lleva a decidir que pues podemos prospectar esta zona y planteamos un sondeo arqueológico precisamente donde sacamos ese testigo. Yo creo que es la zona que ya tenía pensada Juan, pero además los datos analíticos pues, nos fueron llevando a hacer la prospección arqueológica en este sitio. Entonces ahora voy a dejar que sea Juan el que nos hable de la parte arqueológica, de la cual yo no tengo ni idea, es él el experto. Sí que antes de darle paso, pongo aquí a la empresa Breogán Arqueología, no para hacerles publicidad, sino porque fue la empresa a la que les encargamos los trabajos arqueológicos y nos estuvieron ayudando mucho durante todo el proceso, desde solicitud de permisos, asesoramiento y yo creo realmente que hicieron bastante más de lo que nos facturaron, entonces sí que quería, bueno, como es la primera vez que presentamos resultados, tener aquí un momento de agradecimiento para la empresa. Y ya dejo que sea Juan el que siga. ¿Quieres ponerte aquí? Quita tus cascos, unos tus cascos porque te vuelven. Sí, oye. Vale, cuéntame arriba abajo. Hola. Bueno, yo ahora no voy a dar una charla tan técnica, va a ser una charla más de andar por casa, que se va a centrar un poco en los resultados arqueológicos. Pero primero de nada vamos a ver dónde nos encontramos. Por lo que veo, tanto Jesús como Eduardo ya saben y conocen el Valle del Salas, ya han estado por ahí. Pero, ¿cómo se pasa aquí? Eh, Mueve ratón en la flecha. Aquí, vale. Eh,
Pero vamos a hacer una pequeña introducción de localización, ¿no? Los penedos de la Reina Loba se encuentran al sur de la provincia de Orense, en el conocido como el Valle del Salas, que recibe su nombre precisamente de su principal caudal hidrológico, que es este que vemos por aquí en naranja, que es el río Salas, en el que desde la prehistoria hasta la actualidad, pues todo el poblamiento que recibe el valle se va localizando cercano a estos caudales de ríos. Aunque en la actualidad el valle no conforma una área administrativa unida, en la Edad Media sí que fue toda una merindad, que era la merindad del Valle del Salas, pero en la actualidad se conforma por 6 ayuntamientos divididos en 6 parroquias. Y cuenta con varios espacios singulares que ya hemos estado hablando antes de la presentación, que son el Parque Natural do Xurés, de la parte gallega, el Parque Nacional da Serra de Llerés, en la parte portuguesa, y también tiene un pequeño trozo insertado en la Reserva de la Biosfera, además de contar con el territorio histórico del Couto Misto. Bueno, ¿qué hicimos luego de hacer todo lo que ha contado Miguel Ángel, de hacer una primera prospección del lugar, hacer un muestreo dirigido? Pues fue llegar como toda excavación arqueológica, fue llegar al yacimiento y hacer, primero elegir el sitio, el lugar donde vamos a hacer la cata, que Miguel Ángel os lo indicó antes desde arriba, que es aquí donde están los peñones de la Reina Loba, este recuadro que veis aquí. Luego de elegir el sitio, se hizo una limpieza preliminar, siempre hay que hacer una limpieza preliminar del lugar, que nada más realizar la limpieza, pues ya hemos visto que se pueden diferenciar unos primeros muros, una primera línea de muros, que es esta flecha negra, que antes de limpiar no sabíamos que estaba. Y además de esto, con la prospección que hemos hecho con Miguel Ángel y la que hicimos luego de la limpieza, pues hemos encontrado varios rebajes en las piedras, varios negativos en las rocas circundantes del penedo de la Reina Loba, que nos llevaban a la localización de negativos de antiguos muros, como este que tenemos aquí arriba, que es en la parte superior donde está el propio penedo, aquí, que conserva parte de los negativos donde iba encastrado el muro, y aquí en la esquina que está mi cabeza, que me voy a mover, todavía conserva varias hiladas del muro. En la siguiente imagen, bueno, aquí ya sale lo que es la excavación, pero veis aquí un rectángulo que pertenece a un encastre probablemente de una pilastra de piedra. Otro... Bueno, me he quedado nervioso, me he puesto nervioso. Bueno, otra cosa importante que hemos encontrado en esta prospección es el aljibe del yacimiento, que se encuentra en la parte oeste de los penedos de Reina Loba, en lo alto de esta peña granítica, en la que aprovecharon una cuenca natural, ¿no? Hecha por erosión en la roca, la repicaron y la completaron con varias hiladas de rocas graníticas en redondo, bueno, de las que solo se conserva pues, en estos momentos una hilera. Y aparte, pues la recebaron en su interior con una argamasa de cal para que no tuviera pérdidas de agua. Para acceder a esta, había que subir por esta peña, donde en esta imagen no se ve, pero hay varios escalones de roca, labrados en la roca, que la gente pues iba subiendo con las manos y los pies para poder acceder. Luego de hacer este registro arqueológico y la limpieza, pues empezamos con el sondeo. Nada más hacer la limpieza la limpieza de la tierra vegetal, como lo llamamos, que es la limpieza del vegetal, ¿no? Retirar el terrón, ya vemos cómo ese muro que se ve, es que intento que se vea, colocarme para que se vea, ese muro que se veía al principio, nada más limpiar, ya empieza a coger formas, lo veis por aquí. Y además nos encontramos con un potente derrumbe, nada, pues a unos 10 centímetros de la tierra vegetal ya nos encontramos con un potente derrumbe. Y además, justo donde Miguel Ángel y yo sacamos muchas de las muestras, que es esta zona aquí entre los jalones, veis que la tierra está un poco más oscurecida, es decir, el muestreo dirigido fue, bueno, fue en un buen lugar, ¿no? Vemos que aquí ya empieza a aparecer una tierra más oscura que el resto.
Seguimos, una vez que retiramos el terrón, empezamos a retirar el derrumbe y hacia la parte este de la cata vemos algo que se empieza a diferenciar del resto del derrumbe. Pues es como que nos empieza a aparecer una especie de plataforma, que la roca ya no es un derrumbe de piedras como veis en la imagen al lado izquierdo, que está piedra por ahí suelta, ¿no? Sino que las piedras ya empiezan a estar colocadas, ¿no? Como una especie de enlosado. Un enlosado que, según seguimos bajando en el derrumbe, vemos que cuenta con dos hileras de una pared de dos hiladas que lo sujetaban, ¿no? Que para que no se derrumbara para este lado. Y además, según vamos retirando el derrumbe, nos damos cuenta que hay dos tipos de derrumbe. Un derrumbe central, que es este del 106, que es un derrumbe muy suelto, con piedras muy sueltas, en el que ya nos aparece cerámica y huesos y carbones en revuelto, todo un revuelto, y este derrumbe más hacia la parte oeste, que es un derrumbe compactado, con rocas muy grandes, muchas argamasas de arcilla y muy difícil de tratar, de excavar, ¿no? Por lo que nos damos cuenta que en esta zona, en la 106, probablemente en una época posterior al abandono del castillo fuera removida la tierra. Seguramente para buscar pues, vecinos del lugar o algo que buscarían algo en el yacimiento. Pero es que ahora, claro, no sé para dónde colocarme. Pero continuamos con la excavación y nos encontramos con una tierra. A ver, hay manera de ponerla que... Ah, vale, gracias. Gracias. Es que si no estoy tapando todo el rato de la imagen. Que según avanzamos en la retirada del derrumbe en esta área 106, llegamos a un punto que nos encontramos con una tierra totalmente negra, que es esta que veis aquí, y que empieza a estar muy compactada, muy compactada. Y las cerámicas y los huesos y los materiales que empiezan a aparecer ya no aparecen como revueltos, sueltos, no, ya empiezan a aparecer incrustados en el propio suelo. Lo que nos lleva a darnos cuenta que estamos ante el primer suelo de uso del yacimiento, de entre estructuras. Y lo tenemos comprobados aquí en la margen izquierda, que ya le he puesto un círculo rojo porque vemos ahí dos huesos insertados en el propio suelo. Además, otra cosa que nos damos cuenta en el avance ya de la excavación es que la plataforma va por separada del primer muro inicial que os enseñé, que es este de aquí, que gracias a avanzar en la excavación ya tenemos la cara exterior, que es esta de aquí, y la cara interior, que es esta de aquí. ¿Esto qué nos dice? Que la plataforma es posterior al muro. Seguramente estaría el muro hecho y luego hicieron la plataforma y se apoyó en el muro que estaba hecho. Además, también comprobamos en este momento que este derrumbe, todo que está aquí compactado, que decidimos no retirarlo y concentrarnos solo en este suelo de uso por la dificultad que era poder retirarlo, probablemente pertenezca al derrumbe de este muro exterior. Seguimos avanzando con la excavación y nos damos cuenta, bueno, retiramos esta primera capa del suelo de uso y nos damos cuenta de que la tierra negra continúa mucho más allá de lo que pensábamos. Primero ya nos damos cuenta que está por debajo del derrumbe, como veis aquí en las dos imágenes, aquí se ve toda la sección y aquí se ve una pequeña muestra de cómo todo este suelo de uso, esta mezcla de tierras quemadas, carbones y huesos y tal, está por debajo del derrumbe, es decir, es anterior al derrumbe, pero también comprobamos que está por debajo de la plataforma de la plataforma que hablamos también al principio, también el suelo quemado se mete debajo y también comprobamos que se inserta debajo del muro exterior, es decir, toda la construcción que tenemos aquí, todas las construcciones que estamos identificando aquí son posteriores a estas tierras quemadas que vemos aquí en el fondo. Aquí veis un poco la estratigrafía de estas tierras quemadas. Aquí sería el suelo inicial de uso y veis cómo va bajando. Pues tenemos 5, 10, 15, 20 centímetros. Aquí tendríamos otros 5, ya van en 25.
y ahora mismo aquí no tengo el jalón, pero os puedo decir que probablemente haya otros 25 más hacia abajo. Es decir, tenemos unos 50 centímetros estratigráficos de uso continuo de carbones, huesos, tierras quemadas, que van detallando un poco ocupación sobre ocupación de este yacimiento, ¿no? También una vez que vamos bajando en estas tierras negras y comprobamos que se mete la tierra debajo del muro exterior, decidimos abrir una cata en la parte exterior del muro, que es esta que veis aquí, y efectivamente comprobamos que esa tierra negra, esas capas negras, esas tierras negras, esos suelos de uso, continúan hacia la parte exterior del muro, lo que nos viene todavía a confirmar más esa teoría de que todas estas construcciones en su mayoría eran posteriores a estas tierras quemadas. Bueno, aquí hemos puesto un poco unas muestras de lo que hemos encontrado. Aquí en la imagen superior izquierda, el número 28 es una punta de ballesta, que por su tipología se utilizó alrededor del siglo XVI. Aquí veis un poco una muestra de huesos que en estos momentos están en estudio, nos lo están estudiando desde la Universidad de La Coruña para decirnos un poco de qué animales son, sobre todo de fauna, probablemente de restos alimenticios. Aunque hay alguno que no he puesto aquí la imagen, pero hemos encontrado alguno que tiene marcas de corte que pudo ser utilizada probablemente para el mango de un cuchillo o de alguna herramienta. Aquí cerámicas, que también en estos momentos están en estudio. Y aquí una moneda que no hemos logrado identificar porque está muy desgastada y muy mal conservada debido a la acidez del suelo. Pues bien, una vez que estuvimos realizando las excavaciones, también recogimos varias muestras de carbón y de huesos que se mandaron a analizar a Lituania. Una la recogimos de esta parte superficial que se ve aquí del primer suelo de uso, que nos dio una datación de alrededor del siglo XV, y otra se recogió debajo del muro, en la muestra justo debajo del muro exterior, se recogió otra muestra que nos dio una datación próxima al siglo X, también de huesos y carbones. ¿Qué nos lleva a decir esto? Pues que el castillo se documenta o se menciona por primera vez en el siglo XII, y con esta muestra del siglo X que nos da niveles del siglo X, nos viene a decir que el castillo ya existía como mínimo 2 siglos antes. Y con la muestra de carbón y de hueso que nos da una datación del siglo XV por carbono 14, se aproxima mucho también a las datas finales de la ocupación del castillo, que la documentación dice que el castillo fue abandonado y derribado en época de los Reyes Católicos. Es decir, gracias a esta pequeña excavación y a las muestras que hemos encontrado, pues podemos datar esta zona entre dos datas muy concretas, ¿no? Que es entre el siglo X y el siglo XV, que se aproximan mucho con la datación documental. Y ahora le doy paso a Miguel Ángel. Creo que ya no me voy a mover a la otra mesa. Nada, simplemente ya para terminar, este fue un pequeño proyecto que yo creo para mí, por supuesto, para Juan supongo que también nos ha servido para aprender mucho. Era un proyecto que tenía pues una asignación económica modesta, eran menos de 5.000 euros, yo creo que nos aprovechamos bastante bien. Y lo que presentamos aquí, que en realidad son unos primeros resultados, creemos que es la punta de flecha de lo que va a salir realmente, ¿no? Cuando se hizo la intervención arqueológica, aprovechamos para hacer un segundo muestreo y tener una imagen mucho más detallada de todo lo que es la zona. Algunas de las muestras ya están procesadas y analizadas, otras se están analizando en estos momentos. También ese estudio de materiales, ese estudio de huesos, estamos pensando también en hacer un estudio de los carbones que nos encontramos para ver las especies, y creemos que es un proyecto que va a dar muy buenos resultados. Ahora solo esperamos tener tiempo para poder sacarlos. Y pues con esto, muchísimas gracias por la atención, y yo creo que podemos intentar contestar alguna pregunta si es que hay dudas. Sí, si hay alguna pregunta. ¿Alguna? Ahora Miguel Ángel es Juan y Juan es Miguel Ángel. No os confundáis. Bueno, yo la primera pregunta, aunque no sea muy técnica, que se me ocurre es,
tratándose de la provincia de Orense, estáis hablando del siglo X, siglo XV. Y en la zona, por métodos geoquímicos, por las excavaciones vuestras o por otras excavaciones, en esa zona no hay asentamientos previos, romanos castresos anteriores. A ver, aquí en la propia fraga, lo Mm. llamamos fraga granítica de la Reina Loba, hay asentamiento prehistórico. No aquí concretamente en la Reina Loba, eh, pero bueno, no sé si en una imagen que puso Miguel Ángel, la voy a buscar, con permiso de Miguel, Creo que no sale que, Castellón. que no sale. Bueno, a ver, aquí en esta imagen. Pues aquí en esta zona, en esta vertiente más baja de, de- de- de la Fraga, hay pues ahora con mi tesis haciendo una prospección de la zona, que todavía Miguel no me ha podido acompañar, hemos encontrado restos prehistóricos. En la misma Fraga de la Reina Robans. Hay, bueno, evidencias materiales, cerámicos, que nos llevan a una etapa prehistórica que luego se reocupan en la Edad Media. Luego todo lo que es el Valle del Salas, hombre, sí que tiene ocupación desde la prehistoria. La evidencia más clara es los dólmenes, ¿no? En la época megalítica. Luego tiene pues, documentados 10 castros. Hay 10 castros de la Edad de Hierro. Hay pues unos 16 yacimientos romanos. Tenemos 4 minas, de las cuales dos, aparte de tener explotación en época romana, están explotadas en época medieval y en época moderna. Y, y bueno, y luego tenemos pues, una aldea, pues, yacimientos de época moderna, dos aldeas que fueron abandonadas en el contexto de la guerra de independencia de Portugal, alrededor del año 1630 más o menos, que también fueron abandonadas. Es decir, tenemos casi de, bueno, y hay lo que le llaman bueno, las casas de los fugidos de los huidos de la guerra, pues también tenemos arqueología de la guerra civil, porque hay muchos lugares, muchos abrigos rocosos que sirvieron durante la guerra civil y la represión para esconder guerrilleros y gente que escapaba de la represión, que también los tenemos localizados. Es decir, tenemos un amplio espectro arqueológico desde la prehistoria antigua hasta la época contemporánea. Sí, yo me refería a eso, precisamente a lo que es el Alto en sí, ¿no? La zona en concreto de... O sea, es un pico tan llamativo, ¿no? Que parece un poco increíble que durante una época, eso, prerromana, de la Edad de Hierro así, no estuviera habitado, ¿no? Es lo No, a curioso. ver, de momento de Edad del Hierro y época, lo que es el Penedo de la Reina Roba así, Edad del Hierro y época romana o castrexa tal, no tenemos evidencias ningunas. Tenemos evidencias, aquí en el periodo de la Reina Roba concretamente, evidencia medieval y época moderna, Ujú. porque bueno, el castillo se abandona a finales del siglo XVI, ¿no? Pero bueno, podemos decir que es todo de época medieval. Pero sí que en el resto de peñas graníticas sí que aparecen evidencias pues eso, de época del Calcolítico, el 3500, 4000 antes de Cristo, ¿no? Con esas cerámicas que hay por esa zona. Y sí, y hay una prospección hecha en los años 2000 que se ve que apareció algún lítico prehistórico, algún tipo de bifaz, que yo no lo he intentado buscar, pero no tengo conocimiento de él, que entonces ya nos llevaría a una etapa bastante más anterior, que nos podría llevar hasta el Paleolítico. Pero es lo Ya. que te puedo... No sé si te contesté. Sí, 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 de sobra. Creo que estamos teniendo un problema de que tengo silenciado a todo el mundo y no... Un Ah, no momento, sé. voy a ver a ver si ahora, a ver si ahora podéis reactivar vuestros audios, porque no sé qué he hecho, que he generado ahí un pequeño problema. ¿No podéis reactivar? Yo sí. Ah, Aquí también, pero ya funcionaba antes. Sí.
No lo sé, es que creo que tengo censurado a todo el mundo, no sé por qué. A nosotros no. Yo no No, sé si me oyes. a Carmen, Carmen se te oye, sí, sí. pero Sí, vale. A Chus Jordá no sé qué pasa, que Que está callado. no, que no puede entrar. No sé Ah, por yo qué. tampoco pude entrar antes en el ordenador. Me he tenido que poner en este aparatito. No sé qué pasó. Bueno, es igual. No lo sé. A Jesús no se le oye. No. Ese es el. Bueno, si tiene así alguna duda, que nos la ponga en el chat e intentamos contestarla. Siempre, pero es una pena. Sí, no sé Sí. qué. No sé qué pasa realmente. Pero él nos escucha. Sí, yo creo que sí. Ah, vale, sí dice que sí con la cabeza. Bueno, no sé si no hay más. Seguro que Chus tenía preguntas, pero Ha escrito, ¿qué le Ah, parece? dice que le parece muy interesante el asunto de las analíticas, a mí también. De hecho, el método me sorprendió. Yo ya trabajé antes con XRF. La primera vez fue allá por el año 2011, creo. Vale, ya trabajé la primera vez del año 2011. Después hice mi tesis de máster también con XRF y es una técnica que me parece que tiene una potencialidad enorme si se sabe utilizar. Porque, bueno, el instrumento te da unos resultados, pero hay que ver que esos resultados sirvan. Lo hemos probado en otros yacimientos. Antes presenté ahí lo del yacimiento romano de Armea. Nos da una firma. Claro, aquí la idea, por eso la idea de optimizar el método para poder analizar muchas muestras, ¿no? Optimizar muy bien los tiempos, porque para después aplicar estadística multivariante, cuantas más muestras tengas, cuantos más datos, mejor. Em, Hasta ahora no nos permite a lo mejor identificar actividades concretas. Lo que vimos en Arbea es algo que se habla en la literatura, que es el habitation effect, el efecto de habitación, donde múltiples fuentes llamémosle contaminantes, eh, contribuyen para hacer una única señal. Es lo que hemos visto en Armea. Seguramente con muchísimo más muestreo, hay algunos trabajos hechos en otros países con muchísimo más muestreo, incluso se podría identificar la firma de actividades específicas. A eso todavía no hemos llegado. A ver si llegamos aquí con el resto de muestras que tenemos de Raíña pero bueno, la intención que tenemos es seguir trabajando en esta línea e ir aumentando, pues si se pueden más yacimientos, pues en más yacimientos. y si, o sea, si, como dices tú, si seguiréis investigando, podríais llegar a base de análisis, ser capaces de datar edad del bronce, edad del hierro, edad romana, o sea, a base de análisis un poco poder datar. ¿Sería Yo, posible? yo aquí soy tremendamente, ¿cómo decirlo? Voy a ser honesto. Cuando trabajamos con datos que en realidad vienen del pasado, hay hay un problema que es que no podemos ir allí para ver lo que está pasando. Entonces siempre hay un riesgo de entrar en la sobreinterpretación o en la especulación. Dicho esto, em, hay literatura por ahí, también tenemos algunos datos. Por ejemplo, digamos, tenemos altos contenidos de cobre, esto es evidencia de que ahí había metalurgia. Pues no, porque se han medido altos contenidos de cobre en yacimientos arqueológicos neandertales, que seguramente es en zonas de hogueras donde por estar quemando una y otra vez pues materia vegetal se han ido acumulando ese cobre que quedaba en las cenizas. Para llegar a datar, yo creo que haría falta muchísimo más trabajo. Yo creo que es una línea de investigación que aquí en Galicia está un poco en pañales. En España no he visto muchos trabajos y a nivel mundial hay algunas cosas, pero
pero digamos que aún no es algo que esté totalmente asentado, precisamente por lo que dice Jesús Jordá aquí en el chat, ¿no? Que cree que puede tener una gran utilidad en la prospección arqueológica. Yo también lo creo, y yo creo que aquí en Raíña Loba, que nos lo demuestra, ¿no? O sea, a nosotros sacamos un pequeño testigo, que además se saca fácil, hace falta un poco de fuerza bruta para darle con el martillo, pero poco más. Ahí vemos que hay una anomalía de cobre, vamos a excavar ahí, nos salen dos cuchillos, una punta de ballesta, un montón de cerámicas, muchos huesos. Creo que para la prospección tiene muchísima utilidad. Para llegar a datar, lo veo difícil, pero si se puede llegar a datar en algún momento es precisamente por estas firmas elementales que podamos encontrar en los suelos. No va a ser porque encontremos contenidos altos de cobre o de zinc o de estaño. Va a ser por las asociaciones que veamos entre elementos. ¿Se va a conseguir? No tengo ni idea. Yo si lo consigo, pues os lo vuelvo a presentar aquí. Bueno, si me permitís entrar a mí un poco, porque Miguel es muy, muy cauto. Yo creo que lo hemos hablado muchas veces, que esto estamos empezando y necesitamos muchísimo más muestreo. Lo hemos hablado muchas veces, un muestreo inicial, pero creo que según vayamos aumentando el banco de muestras, cada vez le vamos a poder dar más utilidades para la arqueología. Y llegar a datar, hombre, sí que puedes datar porque si metes el, ¿cómo se llama? El saca testigos, si sacas un carbón y lo mandas a datar, pues bueno, lo datas. Lo que pasa es que va, estratigráficamente va fuera de lugar. Pero lo que puede valer, como para poner un ejemplo, para poderme explicar, es, si tú tienes la sospecha de que llegas a un lugar y le llaman la iglesia vieja o la tumba del Mouro o algo así, y no hay nada a la vista, ni está catalogado ni nada, a lo mejor con un simple análisis de tierra sacado con las muestras de Miguel Ángel, puedes obtener unos valores de calcio, de magnesio, de carbono, que te dicen que esa tierra ha sido alterada porque a lo mejor había allí enterramientos o había muchos huesos, y entonces ya te da una simple pista de decir, oye, pues aquí la tierra no es normal, vamos, no sé si me expliqué. Las muestras te pueden dar una pista de lo que pueda haber sin excavar. Y entonces yo creo que una de las potencialidades principales de esto va a ser eso, en la arqueología, ¿no? Que sin necesidad de excavar o en sitios que es muy complicado a lo mejor pasar un georradar o hacer un vuelo LIDAR y tal, con una simple muestra de tierra puedes orientarte muchísimo. Sí, no sé si se me oye. ¿Se me oye Sí, ahora? Se te por oye. fin. Ahora sí. ya. Bienvenido, por fin. He Iba a recuperado comentar yo tu último comentario. he recuperado el micro, pero no el vídeo, que me dice que no sé qué historia me dice que no lo identifica la cámara. Problemas del directo. Bueno, desde luego como, como herramienta para la prospección, efectivamente es interesante, ¿no? Porque como habéis mostrado con el muestreo previo, habéis acertado plenamente, aunque Juan ya supiera dónde quería excavar, pero bueno, eso siempre supone una verificación, ¿no? Y, y quizá, bueno, sí, lo que planteo en la pregunta, ¿no? Si las firmas podéis llegar a determinar que son específicas para cada periodo histórico o prehistórico, ¿no? Protohistórico, entonces puede dar una idea aproximada de en qué momento del tiempo nos estamos moviendo, ¿no? Eso es, claro, la datación no te la va a dar una datación numérica, pero te puede dar una idea de en qué momento nos estamos moviendo, ¿no? Sí, puede dar una datación indirecta. Hay que ver, hay muy pocos datos ahora mismo. Yo sí que por eso en la presentación hice mucho hincapié en esas firmas, en esas asociaciones de elementos, porque creo que es lo que puede dar realmente información en el futuro. Claro, Pero, claro,
para tener una firma, por ejemplo, de época medieval, necesitamos corroborarlo en una serie de castillos de época medieval. Claro, es ahí. Hay que tener ya Mm. una serie de muestras que estadísticamente te diga, bueno, Mm. parecenos que en determinado momento de la época medieval tenemos esta firma, ¿no? Ujú, O en la ujú. época romana, o en la Edad del Hierro, o incluso Mm. Sí, sí. en el fondo de las mamuas o de los dólmenes. eh, sí, sí, claro, eso exige una tesis sobre el tema, ¿no? Yo creo que es el trabajo de toda una vida, pero Sí, sí, eso exige un proyecto largo, una tesis o eso, sí. o dedicarle varios proyectos para poder conocer o determinar si esas firmas funcionan o no. Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo. En eso estamos. Muy bien. Oye, Además otra es muy pregunta, divertido y es al aire libre y claro. Otra pregunta que no tiene que ver con esto, pero sí con la toponimia cuando habéis empezado. ¿Qué es lo de el couto mixto? vale. El experto, que hable el experto. ¿Qué es lo del couto mixto? Bueno, el couto mixto eran tres aldeas, tres pueblos, en los que cohabitaban gallegos y portugueses. ¿Vale? El ¿Pero nacimiento. a uno y otro lado de la raya No, o...? el couto mixto está todo dentro de la raya de la parte gallega. Ajá, Está todo en el Val del Saras gallego. Y el origen de las aldeas mixtas, que no es lo mismo que el couto mixto, ese es otro debate, pues está próximo a la independencia de Portugal, ¿no? En el siglo XII, en algún momento, ahí pasa algo que no tenemos detectado, que pues esas aldeas, que no fueron las únicas, que durante la Edad Media hubo muchas, pues quedan ahí en territorio gallego, cohabitando pues gallegos y portugueses. ajá, Y bueno, va evolucionando, van pasando los siglos, evolucionando los años, llega el siglo XVI y ahí hay un conflicto bélico entre gallegos y portugueses, del Valle del Salas, que hace intervenir tanto a los reyes de Portugal y de Castilla, se ven obligados a intervenir para poner fin al conflicto y no montar una guerra entre reinos por culpa de ese territorio. Y deciden aprobar una serie de medidas para evitar más conflictos, entre las que prohíben que a los ejércitos del duque de Braganza del lado de Portugal y a los ejércitos del conde de Monterrey del lado de Galicia puedan reclutar soldados para sus ejércitos. Lo prohíben a los gallegos, le prohíben detener portugueses y a los portugueses le prohíben detener habitantes gallegos y le hacen un acotamiento del territorio que tienen que trabajar gallegos y portugueses hermanamente. Dice el escrito de la resolución de este conflicto, dice que acotan un territorio para que trabajen hermanamente. Y a partir de estos tres ítems, pues empieza lo que sería la historia real del couto mixto, ¿no? Lo que podríamos decir un territorio hasta este momento eran simplemente tres aldeas mixtas que cohabitaban gallegos y portugueses, que le pagaban sus tributos los gallegos a las autoridades gallegas y los portugueses a las portuguesas, pero a partir de este momento, pues eso cambia, ya tienen, entre comillas, unos ciertos privilegios que con los pasos de los años, para evitar que del lado portugués o del lado gallego hubiera más conflictos, se los van aumentando los propios reyes para evitar la conflictividad hasta llegar al siglo XVIII, que es cuando realmente se conforma como ese territorio semi-independiente que estáis acostumbrados a leer en internet o en los libros de Mañá, se conforma en ese territorio semi-independiente acotado. Con eso, con un único juez de honra, elegido por sus vecinos y todas estas cosas. Y bueno, no, si queréis os cuento más, pero es que entonces echaría No, hasta... con eso ya me ha quedado claro que es el asunto del couto mixto, perfectamente claro. Muy bien, Claro, muchas gracias. nada. Bueno, ¿Alguna otra cuestión? no sé si es que no hay más preguntas o no puede haberlas, es mi duda. Si no, si falla el Están sistema. todos silenciados.
Puede, las preguntas por mí las que queráis, que si puedo contestar. Hola, Hola, sí. Hola. Hola. hola, soy María Marta Sampietro de Argentina. Muchas gracias por la charla, ha estado muy interesante. Les quería hacer una pregunta muy concreta. Han estado usando firmas químicas en definitiva y estuvo muy bien explicada y lo agradezco toda la parte técnica, que eso enriquece mucho porque después uno pone a funcionar las rueditas a ver cómo lo aplica en otras circunstancias. Nosotros hemos usado firmas químicas también hace mucho tiempo, pero no teníamos toda la parafernalia técnica a la que ahora es más accesible. ¿Ustedes han considerado, porque es algo que pensando, es como que uno escucha la charla y después sedimenta lo que vio? ¿Ustedes las firmas químicas que han tomado, las han tomado todas en vertical o han hecho una ampliación hacia los lados, o sea, en planta? Porque de acuerdo a lo que yo me acuerdo que tuve que estudiarme del tema de firmas químicas, como responden directamente, digamos que es un registro pasivo de lo que se hace, pasivo no intencional, me refiero por pasivo, es un registro no intencional, me corrijo, de lo que se hace en una superficie determinada o de lo que va ocurriendo acorde a la sedimentación que se da por agentes naturales en esa superficie. Entonces, lógicamente, cuando uno evalúa sobre un testigo en vertical, va teniendo concentraciones de cosas que van haciendo así en vertical. Pero que cuando uno abre en superficie, en realidad puede tener indicios de distintas áreas de actividad dentro de un mismo espacio. Entonces, quiero saber si ustedes han contemplado estas dos situaciones, ¿no? Que una cosa es el comportamiento vertical y otra cosa es el comportamiento horizontal de la firma. Esta es mía. Sí, Sí, y es una pregunta muy pertinente. Yo antes dije ahí en una diapositiva, creo que hay que empezar por una parte primero. Juan, ¿puedes apagar tu micrófono? Es que me estoy escuchando doble. Había ahí una diapositiva que dije que no iba a entrar mucho, que es en lo del cálculo de los niveles de fondo. Es algo crítico, es muy importante técnicamente, es muy importante determinar lo que es natural y lo que no, porque además en profundidad puede cambiar y también en el espacio, ¿no? En horizontal. Bueno, de eso llevo trabajando yo unos cuantos años, ya lo tengo un poquito dominado y ya empieza a funcionar bien. En esta zona, en Raíña Loba, ahí tenemos un poco en vertical y en horizontal porque la mayoría de los suelos son suelos con muy poca potencia, que a lo mejor tenemos 10-15 centímetros de suelo solo. Sí que hay algunas zonas donde pues conseguimos como ahí 50 centímetros, alguna 30. Digamos que no es una zona plana y homogénea como podemos encontrar en un estuario, donde sí que se podría hacer un modelado pues en 3D a partir de varios testigos de sedimento de cómo se distribuye y diferenciar pues diferentes impactos. En el segundo muestreo, del que ya tenemos algunas muestras analizadas y vamos a analizar más, yo creo que ya tenemos más de 100 y algo muestras aquí en Reñalova, donde sí que ya exploramos más la componente espacial, sobre todo precisamente para eso, para ver si podemos identificar zonas donde hay actividades concretas. Y esa es la segunda pregunta que yo planteábamos cuando planteamos este proyecto, ¿no? De si esas firmas que nos encontramos en los suelos y en los sedimentos nos pueden dar información de cómo vivían en el momento de ocupación. Aquí se ve en el testigo este que nos llevó a esta zona que tenemos una estratificación. Ya en vertical ya es diferente, en los 30-40 centímetros tenemos ahí un pico. Tenemos también la muestra de superficie, que no está en la gráfica, pero esa, aunque al sacar el testigo se cayó, como es la de superficie, la cogimos a mano, sí que se ve claramente ese pico. En vertical no da para hacer, porque es una zona muy pequeña, es esa zona que después se excavó, que como vemos está llena de muros, de superficies, y tuvimos la suerte de cuando metimos el sacatestigos, pues nos cogió así una zona de
pues de alguna profundidad. Creo, lo que pasa es que, claro, los yacimientos arqueológicos es bastante complicado porque necesitarías tener muestras de todo el yacimiento y normalmente se van haciendo intervenciones por partes. Pero sí que esa parte en horizontal creo que es la que podría dar más información. O sea, y ya no solo centrándonos en suelos de usos, sino en antes del uso, durante el uso y después del uso. No sé si respondí a la pregunta. Pongo y saco el audio porque ladra el perro afuera. Sí, perfectamente, muchísimas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Pues si no tenemos más preguntas, pues de nuevo dar las gracias a Miguel y a Juan por su charla que ha sido desde luego muy interesante, diferente a lo que estamos acostumbrados y que bueno, que abre nuevas perspectivas para el mejor conocimiento del registro geoarqueológico en yacimientos, ¿no? Arqueológicos. Y por tanto, bueno, pues espero que el recorrido de estos proyectos sea largo y nada, nos seguiremos viendo en las reuniones de geoarqueología y en las sesiones de geoarqueología del Congreso Geológico de España, ¿no? En el próximo, supongo. Prometemos llevar algo. Perfecto. Eduardo. Pero no, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y bueno, nada, aclarar que lo que veis en la pantalla es inteligencia artificial, ¿eh? No... Ya. Muchas gracias. Bueno, pues nada, si os parece bien, suspendemos aquí y nada, muchísimas gracias a todos. A vosotros. De acuerdo, Chao. muchas gracias, Eduardo, Chao. por la organización. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Chao, buenas tardes. Ya.